¿Qué tal, amigos? Con el doctor Juan Carlos Casinelli fue el hombre que marcó un antes y un después en la historia del comercio exterior del Ecuador, cuando como ministro de Comercio Exterior del país firmó el tratado con la Comunidad Económica Europea. Hoy han pasado ya casi una década y la situación es que por primera vez en 20 años se da una paridad cambiaria 1-1 entre el dólar y el euro. Doctor Casinelli, ¿esto qué repercusión puede tener para Ecuador? Muchas gracias, Víctor. Bueno, hay que analizarlo desde varios aspectos. Evidentemente, cuando nosotros vendemos a Europa, nosotros recibimos euros que los transformamos en dólares. Si el dólar se ha apreciado, eso trae como consecuencia que vamos a recibir menos dólares, menos dólares. Y si estamos a la paridad, quiere decir que si recibo un euro, voy a recibir un dólar, cuando antes podía ser $1.20. Eso nos termina restando competitividad. Tenemos que buscar desde el Ecuador, frente a esa situación, para el sector exportador, principalmente, Vito, para el sector bananero, para el sector camaronero, para el sector de flores, tenemos que buscar mecanismos internos que nos permitan mantener esa competitividad, porque lo que nosotros dejamos de exportar en algún momento por ser caros, lo asume otro por tener mejor precio. Y eso tiene que venir a través de un adecuado análisis. Ahora, ¿esto se debe de pronto a la situación bélica entre Rusia y Ucrania? ¿Este puede ser el origen de la devaluación del euro? Es posible, es posible. Está habiendo todo un movimiento a nivel mundial en las distintas economías. En Estados Unidos, con una inflación que supera el 8%, donde el dólar se mantiene como una moneda sumamente fuerte, pero el encarecimiento de la vida en los Estados Unidos tiene un efecto. Claro, si yo exporto a los Estados Unidos con ese valor de inflación, seguramente en una economía dolarizada como la nuestra vamos a tener un mejor retorno. No pasa lo mismo en Europa. En otros países, Vito, como lo conversamos en algún momento, está ocurriendo que la gente está saliendo a reclamar por dos razones. La primera, por el alto costo de la vida. Eso no es Ucrania y Rusia simplemente. El alto costo de la vida acaba siendo un impacto post-pandemia. Existe una inflación. Pero claro, donde Ucrania y Rusia sí marcan una incidencia es en el tema de la falta de fertilizantes adecuados, que en el caso de la Unión Europea el estándar son fertilizantes químicos. No hay estos fertilizantes químicos. Los países, sobre todo los Países Bajos, Italia, Francia, han acudido a utilizar el abono natural, que es el estiércol, que finalmente es contaminante y que va contra la normativa europea, y eso ha causado que la Comisión Europea hoy marque una prohibición de esa utilización. Consecuencia, los tractores bloqueando las vías, algo no visto, algo inédito en varios países de la región. Y hasta tanto en Sudamérica, vemos lo que ocurre en Argentina, lo que ocurre en Panamá, en Chile con la alta depreciación del peso, en Colombia, pues todo esto me da la impresión que es un tema sistémico que tiene repercusiones. Sí, porque hasta hace 5 años en Chile era por $1 500 pesos, ahora por $1 1000 pesos. En Argentina, por $1 ya estábamos llegando a los 100 pesos, ahora son 200 pesos en Argentina, al extremo de que la gente ha salido a las calles a pedir la renuncia del presidente de la situación, por medios de comunicación, inclusive falsear una información diciendo que Alberto Martínez había renunciado. ¿Y qué decir en Colombia, donde está llegando a un extremo de que con el nuevo cambio, ahora por $1 son casi 400 pesos colombianos? Sí, efectivamente, Vito, ahí lo que ocurre también es que los países que adquieren los productos de países con economías dolarizadas empiezan a restringir sus compras, porque obviamente les resulta, con una devaluación de sus monedas o con una depreciación frente al dólar, les resulta más costoso primero comprar el producto, y si además le sumas que hay una recesión interna en esos países, la gente no va a comprar un producto caro.
no va a comprar el guineo que compraba antes porque ha subido exponencialmente de precio. Consecuencia directa, seguramente el sector bananero, en particular el sector camaronero, frente a esto va a haber algún tipo de incumplimiento de parte de los compradores, producto de este manejo discreto que van a tener de las compras por la apreciación del dólar versus el euro. Finalmente, la guerra de Ucrania y Rusia está llevando a extremos del tema del factor energético. Rusia le está cerrando las llaves de la energía para Alemania, para distintos países, España, distintos países europeos. Y lo que se dice es que es una estrategia para provocar hambre y obviamente generar una mayor rentabilidad, o dentro de lo que es la guerra, una estrategia al provocar esta hambre donde el rublo se va para arriba. Ahí tienes dos fenómenos, Víctor. Primero, el encarecimiento del combustible, producto de la escasez del combustible. Eso trae como consecuencia que hayan otras manifestaciones en otros países. Tenemos huelgas de ferrocarriles en unos países, tenemos otro tipo de movimientos. En Europa en particular, producto de que no tienen con qué abastecerse de combustible para producir. Eso hace que no estén produciendo adecuadamente, sumado a la crisis de los pesticidas, a la crisis de los abonos orgánicos, etcétera, de los cuales era proveedor Ucrania en particular y Rusia también, pues trae como consecuencia un encarecimiento, una inflación, una recesión y finalmente también una hiperinflación que afecta la estabilidad social de las naciones. Porque si tú no tienes lo suficiente por lo menos para mantenerte y empiezas encima a no tener trabajo, a no tener condiciones de producción y a no tener una renta adecuada, empiezas a tener convulsión social. No importa si el gobierno es de derecha o de izquierda. Ahí tienes otro tema, un problema mucho más sistémico. Usted ha tocado el tema y puso sobre la mesa la palabra recesión. Ya prácticamente se da como un hecho que en los Estados Unidos se viene una recesión. Se usa el término, explíquelo. Sí, ¿qué es una recesión? Aquí es una falta de liquidez en la economía, definitivamente. Un encarecimiento del costo y la falta de poder adquisitivo de la gente. Un encarecimiento también que viene como producto de lo que estamos hablando a nivel global. Estados Unidos con un alto poder adquisitivo como economía mundial, pero en el sector sobre todo de su clase media empiezan a percibir que lo que tienen para sus ingresos no alcanzan para poder abastecer no solo sus consumos. No hay que olvidarse que es una sociedad que también se endeuda para la casa, se endeuda para el carro, su economía subsiste de créditos a mediano y largo plazo, pero para cancelarlos hay que tener una constante de ingresos. Esto sumado al alto costo del combustible, que sigue elevándose a niveles históricos en los Estados Unidos, así más o menos como la gasolina súper en el Ecuador, pues trae como consecuencia que la gente no tenga la capacidad de gasto que esa economía que se maneja mucho internamente demanda. Finalmente, ya el ministro de Economía de Ecuador, Pablo Arosemena, expuso su plan y este plan ya ha sido difundido por los medios. ¿Qué nos puede decir del plan? Bueno, el plan que lo traduce en tres ejes que se vienen discutiendo, Víctor, desde la ciudadanía, ¿no? De la ciudadanía que opina, dice, sí, primero hay que pagar lo que se debe, porque de esa manera, pagando lo que se debe de parte del Estado, eso hacia el exterior, pero hacia el interior, pagar el IES, pagar a los prestadores, a los prestatarios, incide finalmente en que la economía empieza a tener algún tipo de liquidez. Se tiene que hacer inversión social, no puede ser que no solamente que no se haga la suficiente, sino que haya desabastecimiento en el tema medicinas, que es fundamental, la atención de salud, el tema de educación, el tema vialidad, son puntos de referencia que el ministro ha indicado de manera general que van a ser atendidos con urgencia. Y tercero, se tiene que dinamizar trabajo. Se entiende que con inyección económica permanente, porque no debe ser del pago de una deuda nada más, sino un plan de inversión donde la ejecución
que hoy apenas, dice el ministro, está en el 30% de los temas presupuestarios, debe subir pues al 70, 80%, porque ese es un indicador de que la economía está recibiendo ingresos del mayor contratante que tiene, que es el Estado. Si el Estado no lo está haciendo, entonces la economía se queda asfixiada. Si la economía se queda asfixiada, lo que tienes es desempleo. Si tienes desempleo, tienes un malestar social. Por lo tanto, esperamos que esto que el ministro Pablo Arosemena ha manifestado como un inicio sea el primer puntal de una política económica que permita desarrollar muchas más cosas, entre esas mejor producción, productividad, incentivos adecuados, porque no hay que dejar de hacerlo, para que la economía fluya de manera permanente, que no sean unos puntazos de subimos y volvemos a caer, porque eso no trae tranquilidad al final social. Muchas gracias, doctor. El doctor Juan Carlos Cassinelli, aquí en Última Hora, Ecuador.